El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? ¿Te parece a un grano de mostaza? Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos, después de haber vivido estos días unas muy lindas y profundas, importantes solemnidades, después del tiempo de Pascua, como fueron Pentecostés, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, y ayer, sin ir más lejos, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, hoy o ahora volvemos a retomar el tiempo ordinario o tiempo durante el año. Es este tiempo litúrgico que ya comenzó, ustedes recordarán, porque tiene dos momentos: comienza y luego se interrumpe para dar lugar a Cuaresma y Pascua, y después lo retomamos. La primera parte fue esos 8 domingos más o menos que vivimos entre Navidad y Cuaresma. Y ahora, ya terminadas todas estas solemnidades que decíamos, retomamos este tiempo que finalizará más o menos casi a fines de noviembre. Este tiempo durante el año que en sí tiene un total de 34 domingos. Hoy estamos celebrando el domingo 11º, ¿no? Este tiempo que no tiene o no hace referencia a ninguna fiesta importante de Jesús, porque ya hemos vivido las más importantes, por así decirlo, y las hemos celebrado. Sin embargo, no es un tiempo menor o de menos importancia que la Navidad o la Pascua, no. ¿Por qué? Porque es el tiempo que yo suelo decir, el tiempo de los discípulos, el tiempo en que vamos a escuchar, como lo hicimos recién en el Evangelio, a Jesús que está llevando adelante su ministerio, está cumpliendo la misión que el Padre le encomendó. Jesús enseñando, predicando, anunciando el reino de Dios. Jesús que lleva adelante esa misión involucrándose con todos y llamando a todos a la conversión, es decir, a creer en Dios. Porque la conversión es eso. La conversión no es dejar de cometer actos desordenados, que les ponemos el nombre de pecado. La conversión es creer en Dios y creerle a Dios. Eso es lo que Jesús predica. Crean en mí, crean en mi Padre, crean en las obras que desde mi Padre hacemos, milagros, sanaciones, liberaciones y un montón de bendiciones que con la sola presencia de Jesús entre la gente irradiaba. La misma palabra de enseñanza de Jesús iluminaba los corazones y la gente decía: este sí habla como quien tiene autoridad. Y eran muchos los que se sumaban a seguirlo. Se convertían en discípulos que querían seguir al Maestro y aprender de él, escuchar su voz. Entonces, en estos tiempos ordinarios, vamos a escuchar tanto en los evangelios de los domingos
como los días de semana inclusive también, a Jesús así, enseñando, anunciando. Y nosotros, que somos los discípulos de este tiempo, en aquella época fueron los judíos y los que Jesús fue llamando, pero hoy somos nosotros, los discípulos de este tiempo, a quien el Señor nos llama por nuestro nombre. Ese discipulado que comenzó no solo el día en que Dios nos creó, sino el día en que fuimos consagrados a Dios por el bautismo. Y ahí nos transformamos realmente en otros Cristos. Pero como necesitamos todavía aprender mucho, el Señor nos va alentando con su palabra y nos va invitando a la mesa cada día, cada domingo, para alimentarnos de la palabra y de la Eucaristía. Y así como cristianos fortalecidos por el amor de Dios, poder, sin dejar de ser discípulos, también convertirnos en anunciadores, en testigos, en apóstoles. Ahí nuestra misión. Por eso es muy hermoso, muy valioso este tiempo durante el año, porque realmente nos va a llegar, nos va a dar al corazón un montón de luz, como lo hizo siempre, como lo venimos escuchando desde siempre. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, aunque tal vez alguna vez o muchas veces escuchamos este evangelio, sin embargo, como es palabra de Dios, siempre tiene algo nuevo para decirnos. Porque nuestra vida de hoy, en este tiempo que nos toca vivir, en esta etapa de nuestra vida, en nuestra edad ahora, no es la misma que la que vivimos hace 2, 3, 5, 50 años atrás. Porque hay todo un proceso, hay cambios, vamos madurando, vivimos en una época distinta, vivimos acontecimientos diferentes que tal vez nunca antes vivimos, y así también nuestra vida va madurando. Y eso necesita ser iluminado, necesita ser acompañado, y el gran compañero infalible, fiel e inseparable de nuestra vida es el mismísimo Jesús, quien vive en nosotros. Es hermoso poder estar entonces atentos, pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que sea Él quien nos abra la inteligencia y el corazón para ir comprendiendo cada vez de una manera más madura, más adulta, la palabra de Dios, para que nuestra fe también cada vez sea más adulta, ¿no? Una fe que se va desprendiendo de ser solamente una fe ritualista, donde cumplimos normas, preceptos, cumplimos el domingo, para pasar del cumplimiento a la efectividad. Es decir, el cumplir no es más que producto de una conciencia que necesita cumplir para no sentirse culpable. Y eso no es ser cristiano, eso no quiere Dios. En cambio, la efectividad es una consecuencia de sentirme iluminado y amado, y en esa experiencia de amor que Dios me tiene, salir a amar, a continuar lo que Jesús comenzó, porque ahora soy yo el continuador de lo que Jesús hizo antes. Él sigue obrando, pero a través de cada uno de nosotros. Por eso no dejamos de ser discípulos, pero también hemos sido constituidos apóstoles, enviados, anunciadores. Y claro que cada cristiano es un anunciador. Claro que cada cristiano es un misionero. No podemos olvidarnos de esa realidad, porque si no quedaríamos a medias. Yo creo, rezo, me nutro, pero si después eso no me lleva a dar y a darme, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor realmente con convencimiento que nos dé esta gracia, la gracia de seguir entregados, la gracia de seguir anunciando, la gracia de seguir testimoniando la fe con alegría, con amor, con humildad, la gracia de tener un corazón abierto como el de Jesús, donde nadie queda excluido, nadie queda fuera, porque es hermoso ser testigo, porque es hermoso ser apóstol. Es una bellísima misión la que el Señor nos otorga, nos confía. Y en este tiempo de los discípulos, como les digo, nos seguimos nutriendo y seguimos descubriendo realmente nuestra identidad. No somos lo que el mundo quiere, no somos transeúntes, pasajeros de una vida que termina con la muerte. Somos testigos del amor, creados por la gracia de Dios con un amor trascendente
que nos consagró para la vida eterna. Desde el día de nuestro bautismo, como siempre les digo, nosotros somos nuevas criaturas. Ya no nos pertenecemos a nosotros, ni al egoísmo, ni al hombre viejo, sino le pertenecemos a Dios en Cristo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es nuestra verdad, esa es nuestra identidad, la que tenemos que ir percibiendo también en la vida íntima con Él. La oración, el silencio de cada día, la escucha, la meditación, la profundización de esa vida de Dios en mí. La segunda lectura es hermosa, la que hoy se nos presenta en esta carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, ¿no? El apóstol en estos versículos del capítulo 5 nos recuerda que como cristianos ungidos por el Espíritu de Dios, nos sentimos plenamente seguros y sabemos que nuestra vida está llamada a una plenitud. En la época de Pablo, cuando escribió esto, había como una idea que se llamaba una idea de la dualidad. ¿Qué significa? Muchos creían que el cuerpo era como una especie de cárcel del alma, y el cuerpo era el que estaba tirado o inclinado al mal, al pecado, a lo terrenal, lo carnal, y el alma la que estaba inclinada a lo espiritual, a Dios. Entonces había una lucha. Y muchos decían que era mejor entonces deshacernos de este cuerpo mortal para poder trascender a la gloria de Dios. Pablo aclara a los tantos y dice: no somos dos cosas distintas. El hombre es uno solo, es una unidad de cuerpo, mente y alma. Esa alma ungida por el Espíritu, es el Espíritu de Dios. Entonces, mientras estamos en esta vida, dice, honramos a Dios completamente. No es que esperemos a morirnos para poder llenarnos de Dios. Ya ahora, en el aquí y ahora de nuestra vida, Dios vive en nosotros. Entonces el desafío del cristiano es descubrir y permitirle a Dios que desde su interior se manifieste, haciendo de nosotros cada día hombres nuevos, para que la inclinación desordenada que todo hombre tiene, porque somos humanos e imperfectos, no tenga un poder, por así decirlo, que domine mi corazón, sino mi corazón está dominado, iluminado por la gracia de Dios que me ama, que es el Espíritu Santo. Entonces yo aquí y ahora vivo ya anticipadamente como un verdadero resucitado, no porque aquí alcance la perfección, voy camino hacia ella, pero en el mientras tanto de mi vida yo lo elijo a Dios, como sé que Él me eligió primero a mí. Y de eso se trata nuestra vida cristiana, y desde ahí nuestro testimonio de amor. Por eso Pablo, en definitiva, nos está invitando a eso, a no tener miedo a nuestra imperfección, a no tener miedo a esa parte humana que de alguna manera sí nos condiciona un poco, porque tenemos una historia, porque tenemos nuestras heridas, porque también tenemos nuestros desórdenes. Cada ser humano tiene sus nanas, y es así, emocionales, afectivas, sin duda que es así. Pero eso no es un obstáculo, sino es una experiencia, una realidad que la tenemos que llevar con paz, con paz. No perder la esperanza. La entregamos a Dios cada día. A veces decimos, y uno es bueno, trata de hacer el bien, pero hay días que uno se levanta revirado. Hay días en que no soportamos nada. Hay días en que estamos más demandantes, ¿no es cierto? Hay momentos, o se acercan fechas particulares de la vida, recuerdos, ¿no?, que nos van marcando, que nos marcaron, y eso condiciona un poco lo emocional, y uno está inestable, deprimido, ¿no es cierto? No suele pasar, no suele pasar. Recuerdos, experiencias, heridas abiertas que todavía no terminaron de sanar, toda esa realidad tan humana de nuestra pobre fragilidad también ya ha sido redimida, también ya ha sido asumida por Jesucristo y crucificada con Cristo para nuestra salvación. De manera que vivamos en paz nuestras angustias,
que vivamos en paz nuestras miserias, esas experiencias, que las entregamos a Dios. Y cuando nos sentimos así, ¿no? Taciturnos, tristones o enojados o excesivamente susceptibles, porque nos pasa, ese es el momento de ir con humildad al Señor y exponerle nuestra causa. Señor, te expongo mi causa, te expongo mi dolor, te expongo mi tristeza. Yo confío en lo que me pasa, esta realidad, la pongo en tus manos, porque solo no puedo. Por eso voy a vos. Vos sos mi consuelo, vos sos mi sostén. Solo vos me podés dar la paz. Y se lo entrego al Señor y duermo tranquilo, como un niño en brazos de su padre. Descanso en el Señor. Y el Señor se va a encargar de ir purificando, de ir sanando, ¿no? De ir iluminando esas zonas oscuras de la vida que todos en mayor o menor grado tenemos. Por eso no le tengamos miedo a nuestras angustias o debilidades. No le tengas miedo. No tengas miedo. No te preocupes demasiado por esto. Más bien sí, apunta al otro, que es mucho más. A la gracia recibida, a la dignidad adquirida, al amor que te colma el corazón. Apunta a eso. El otro déjalo ahí. Déjalo. Algún día tal vez Dios te lo cure o te libere definitivamente de eso. Y si no, será, como decía Pablo, un aguijón en mi carne, Señor, que yo te pido que me saques para yo poder estar mejor. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio al apóstol Pablo el mismo Cristo? Tranquilo, te basta mi gracia. Lo que quiere decir que aún en nuestras debilidades y dolores, el Señor está cuidándonos. El Señor no se aparta de mí, ni de vos, ni de nadie. Porque así lo testifica el Señor. Y lo más importante de todo esto, entonces, a lo que hay que sí ponerle fuerza y hacia lo cual hay que apuntar con alegría, es a lo que nos cuenta hoy Jesús en el Evangelio. El reino de Dios ya ha llegado. Y Jesús que de alguna manera siempre como buen maestro se inquietaba para que la gente que lo seguía pudiera entender algo de esto del reino de Dios. Esto que realmente es un misterio. El reino de Dios no es como los judíos esperaban, un rey con poder liberador y ejércitos poderosos que iba a salir al frente con caballos y demás para destruir a los enemigos. Jesús dice, no se confundan, el Mesías prometido no es ese, el Mesías prometido soy yo. Y muchos se escandalizaban, porque decían, este es el Mesías, si no tiene donde caerse muerto. Y ahí es donde Jesús trata de enseñar realmente qué es el reino de Dios. ¿Qué significa que Dios ha respondido y ya ha llegado su reino? El reino de Dios es sinónimo del amor del Padre. En mi persona, dice Jesús, llegó a toda la humanidad el cumplimiento de las promesas y el amor del Padre ya está aquí en medio nuestro. Crean solamente, crean. Y pone ejemplos que, como les decía, Jesús como buen maestro busca tomar de la realidad cotidiana, ¿no? Les dice dos parábolas hoy. El reino de Dios es como un hombre que echa una semilla. Esa semilla se entierra en buena tierra. Y sea que este hombre duerma o se levante, sea de noche o de día, la semilla germina, va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra después por sí misma hace que ésta eche raíz, tallo, flor, fruto. Así es el reino. Es decir, tiene poder en sí mismo. Uno agarra una semilla. ¿Quién no ha tenido semillas alguna vez en sus manos? De hecho, las consumimos. El arroz, el girasol, el maíz, los choclos, estos son semillas, ¿no? Ahora se usa mucho en esta nueva cultura dietaria, consumir semillas, porque son saludables, son digestivas, en fin, semillas. Uno toma una semilla y una semilla es muy pequeña, algunas más grandes, otras más chicas, están desde los carozos hasta, como dice Jesús, la semilla de mostaza que es más chica que la cabeza de un alfiler. Pero toda semilla en sí misma
tiene por dentro una fuerza misteriosa. Basta sembrarla entonces para que se despliegue esa fuerza y esa semilla pequeñita se destruya para dar lugar a todo su potencial, donde comienza a echar raíz y a darle lugar al tallo, que luego crece con hojas y madura y crece y da flor, y la flor termina en el fruto, y después ese fruto termina siendo miles de semillas, como fue la primera que se enterró en la tierra. Y todo eso sucede a su tiempo. Todo eso sucede momento a momento, cuando tiene que ser, en el tiempo que tiene que ser. Hay semillas que son para sembrar en verano, otras que son tal vez más de invierno, porque los tipos de planta requieren climas diferentes. Todo a su tiempo. Así es el reino de Dios, dice. Es el reino de Dios que vino a sembrar Jesucristo en nuestros corazones, que ya está sembrado en nuestros corazones y que está creciendo. A veces nos damos cuenta, a veces no. Sea que estemos despiertos o dormidos, sea que sea de día o de noche, llueve o truena o salga el sol, esa semilla está operando vida y vida en abundancia en mí, porque fue sembrada en mi corazón y esa es la fuerza del amor. Por eso le insisto, no tengamos miedo. Y la segunda parábola, que es parecida a la primera, ahí más nos involucra a nosotros, porque dice, ¿con qué podré compararla? Y ahí dice, el reino se parece a una semilla de mostaza, es pequeñita, pero cuando se la siembra, termina creciendo y el arbusto que da es tan grande, dice, que se convierte hasta en guarida, ¿no? En cobijo de los pájaros del cielo. ¿Ven? Si el reino de Dios crece en tu corazón, y de hecho está creciendo porque Dios no dejó a nadie afuera y nos sembró a todos con el amor. Si ese amor, que es la semilla del reino, el Espíritu Santo, lo dejamos realmente que crezca y no le ponemos límite y le entregamos nuestra vida como tierra fértil y la vamos fecundando con nuestra oración, con nuestra meditación, con nuestra vida de entrega a Dios, con la palabra, los sacramentos y demás, sin duda alguna que va a crecer y nosotros nos convertiremos en el nombre de Dios como en este arbusto que hace referencia a Jesús, al cual toda persona que necesite ser cobijado, es decir, contenido, aconsejado, perdonado, orientado, evangelizado y demás, lo vamos a hacer. Seremos nosotros, ese arbusto que Dios hizo crecer con su propia misteriosa, amorosa y poderosa semilla, que fue sembrada en nosotros de una vez y para siempre, el día de nuestro bautismo, sin ir más lejos. Ese día, cuando se nos echó el agua bendita, se pronunció nuestro nombre y se nos consagró en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí el Señor nos hizo nacer de nuevo, a una vida nueva, a una esperanza nueva. Y esa semilla ahí comenzó ya a germinar. Cuanto más nosotros, entonces, estemos en comunión con Dios, vayamos al fondo de nuestro corazón, en ese camino interior de amor, de paz, de entrega. Todos necesitamos, como la semilla, sigo con el ejemplo de Jesús, ¿no? Como la semilla necesita, de alguna manera, cuando se la siembra, que cada tanto se la riegue un poquito, que cada tanto se trate de ponerle algún fertilizante al suelo y demás. Bueno, así esa semilla, para que nosotros podamos disfrutarla y percibirla más en nuestro corazón, necesita de que nosotros también la cultivemos. Por eso les digo, importante todos los días detener nuestras marchas, nuestras corridas, para entrar en el silencio y la oración, para mirarnos profundamente hacia adentro, para hacer silencio y escuchar solo a Dios que desde dentro te habla y quedarte en ese espacio de intimidad. Importante todos los días alimentar la vida interior. No solo alimentamos el cuerpo, no solo alimentamos la mente, la inteligencia con el conocimiento y demás. Es necesario, que es fundamental, es también quedarnos en estado espiritual, en estado de profundidad. Como así también leer la palabra de Dios, que es tanta luz y vida. Como así también venir
a encontrarnos con la Virgen, el Santo Rosario, nuestras devociones. Qué necesario es acercarnos a la mesa del altar, como lo vamos a hacer en un rato, para recibir el mismo pan vivo bajado del cielo que es Cristo, alimento de eternidad, y acercarnos al sacramento de la reconciliación, para que en ese encuentro con el Padre misericordioso volvamos a renovar ese sentimiento de cariño, de perdón que Dios nos da, cuando con humildad vamos a pedir perdón. Entonces, queridos hermanos, ven, de esto se trata lo que Dios nos enseña, lo que Jesús nos enseña. Somos cristianos consagrados, bendecidos, perdonados gratuitamente. Lo único que espera Dios de nuestra parte es una respuesta también de fe y cariño a Él. Lo demás lo hace el Señor, es como que se da por añadidura. Pero lo primero y principal es creer en que Dios nos salvó y en que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de nuestro ser y no tener entonces ni miedo a nuestras debilidades, a nuestras angustias, ni a nuestros pecados siquiera. No, apuntar más bien al otro, a nuestra intimidad con el Dios de la vida, a creerle al Dios de la vida. El día que nos llame a su presencia y estemos cara a cara con Él en un encuentro de amor purificador, nos va a decir: che, vos creíste que yo te amo y que di la vida para que tu vida sea eterna. ¿Creíste que toda mi vida y mi sacrificio a vos te dieron la salvación? ¿O más bien creíste que la salvación era cosa tuya, por tus obras, por tu buena voluntad? ¿Qué es lo que creíste? Es la única pregunta que nos va a hacer Dios. Porque si nosotros le creemos a Dios que nos ama, miren, el amor hacia los demás va a salir solo. Pero como no creemos todavía tanto en su amor, vivimos en una inestabilidad emocional y en un corazón dividido que nos hace difícil entrar en comunión con el otro. Y por eso aflora lo negativo, lo que tanto mal nos hace y hace al otro, a la comunidad. Celos, envidias, inseguridades, todas esas cosas que generan roces, quiebres. Porque no le creemos al amor. Y si no le crees al amor, el amor no puede operar, no puede manifestarse. En cambio, si con humildad, a pesar de nuestra miseria, creemos, el amor se va a encargar de todo lo demás. Entonces, y termino, nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino depende de creer en que Jesucristo, con su sangre, con su entrega, con su muerte en la cruz, ya nos trajo la salvación. De ahí, darle gracias a Dios y vivir una vida de fe y de alegría. Vamos a pedirle a la Virgen, a ella recurrimos con humildad, porque ella nos enseñó justamente que lo primero es la humildad. Poniéndonos en presencia de Dios junto a ella, le digamos con toda confianza: Señor, aquí estamos nosotros, de la mano de mamá, somos tus hijos, que se cumpla en nosotros tu voluntad. Que así sea. Que así sea.